Salvación solo por la fe. El libro de Romanos, lección 3, la condición humana. El propósito de la lección de esta semana es que la tarea de Satanás es borrar en el hombre la imagen de Dios. La lección la dividiremos en dos partes. La primera, el poder del Evangelio. La segunda, el pecado del hombre. Frecuencia cristiana. Lucifer logró la caída del hombre y desea estampar en los corazones humanos su propia imagen. Intercepta todo rayo de luz que viene de Dios al hombre y se apodera de la adoración que le corresponde solamente a Dios. Muchos están engañados acerca de la condición de su corazón. No comprenden que el corazón natural es engañoso, más que todas las cosas, y desesperadamente impío. Se envuelven en su propia justicia y están satisfechos con alcanzar su propia norma humana de carácter. Sin embargo, cuán fatalmente fracasan cuando no alcanzan la norma divina y por sí mismos no pueden hacer frente a los requerimientos de Dios. Iniciemos con la primera parte, el poder del Evangelio. Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Después de hacer una introducción general a la carta, el apóstol se detiene por un momento para anticipar a sus lectores en forma breve acerca de lo que será la tesis de su presentación. Con pleno sentido didáctico, como en una cápsula, en los versículos 16 y 17 el corazón de su mensaje, todo lo que sigue a estos dos versículos es en realidad el desarrollo, la exposición de lo anticipado en esta cápsula. Estos versículos son más que una mera introducción, contienen en realidad el tema y la esencia misma del cristianismo, el corazón de la religión de la Biblia. Todo lo esencial está ahí. Estos versículos son la semilla. En el resto de la carta se ve crecer el árbol. No me avergüenzo. Para nosotros hoy estas palabras no parecerían muy significativas. No percibimos fácilmente su fuerza. ¿Qué quiso decir el apóstol San Pablo con esta expresión? En muchos ambientes es muy popular ser cristiano. Es algo honroso. No era así en el siglo I de la era cristiana. El cristianismo era visto con desdén tanto por los judíos como por los gentiles, debido a que se había originado entre gentes de escasos recursos culturales y económicos, y giraba en torno a la experiencia de un líder religioso que había sido crucificado, pero que sus seguidores se insistían en que estaba vivo. La cruz, no debemos olvidar, era un instrumento de tortura, el más horrible de todos, reservado solo para los peores criminales que no gozaban de la ciudadanía romana. La cruz no fue siempre un símbolo de orgullo. Al principio era más bien un símbolo de oprobio, de vergüenza, y la resurrección algo imposible de creer. La palabra evangelio es clave en la epístola. Fue mencionada ya 5 veces en los versículos introductorios. Su significado básico es buenas nuevas o buenas noticias, y así es en realidad. San Lucas 2, 10 y 11. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque os traigo una buena noticia, que será de gran gozo para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El Evangelio anuncia lo que hizo Dios. ¿Y qué hizo? Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. El Evangelio es más que buenos consejos. Habla de reconciliación, de aceptación, de amor, de victoria. Comunicar estas buenas nuevas que Pablo había experimentado en su propia vida era la mayor preocupación del apóstol para con sus hermanos en Roma. El Evangelio es el anuncio de que Dios a un precio infinito canceló nuestra deuda y nos reconcilió otra vez con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la vida eterna es una dádiva, un regalo inmerecido.
¿Por qué Pablo no se avergüenza del Evangelio? Porque no es una teoría, y él lo sabía muy bien. Había experimentado su poder transformador. El Evangelio es poder de Dios para salvación. La palabra poder de este texto proviene de los vocablos dínamo, dinámico, dinamita. Lo que Pablo quiere decir en el texto que nos ocupa es que el Evangelio no es algo pasivo, una idea para ser discutida, sino que es un poder explosivo que se origina fuera del hombre y puede cambiarlo por dentro. Es un poder capaz de transformar a un altanero fariseo en un cristiano humilde, amante y servicial. La esencia del Evangelio, la base de nuestra salvación, se encuentra, según la Escritura, en la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo llamó nuestra atención a este aspecto central de su misión cuando dijo en San Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. La misión de Cristo es traer salvación. Su nombre fue anunciado como Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero, ¿qué implica este concepto salvación? La salvación del pecado involucra 3 momentos diferentes. Tiene que ver con el pasado, con el presente y con el futuro. En primer lugar, resuelve un problema del pasado, de la culpabilidad y de la pena del pecado. La paga del pecado es muerte, y siendo que todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Fuera del plan elaborado por el cielo, no había esperanza para nadie. Nacemos separados de Dios, perdidos. ¿Por qué? Porque la transgresión de un hombre vino la condenación a todos los hombres. Nacemos perdidos. Jesús tomó nuestro lugar, pagó lo que nosotros debíamos, canceló nuestra deuda. Gracias a Él, no debemos nada. No hay más condenación. Además de resolver el problema del pasado, el Evangelio tiene poder para resolver el problema del presente. ¿Cuál es este problema? Sencillamente el poder del pecado. Cuando una persona se encuentra con Cristo, cambia su corazón, sus perspectivas, sus ideales. Puede, por la gracia de Dios, vivir una vida victoriosa. La naturaleza pecaminosa con la cual nació no se erradica, pero puede ser mantenida bajo control. La vida cristiana no es una ley de modificación o mejora de la vida antigua, sino es una transformación de la naturaleza. Un nuevo corazón no es un trasplante donde se erradica totalmente lo antiguo y se introduce un elemento nuevo. Lo nuevo sigue en continuidad con lo antiguo. La naturaleza pecaminosa permanece, pero bajo control. El pecado no se enseñoreará de vosotros. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Existe además una dimensión futura de la salvación, y es la eliminación de la presencia del pecado en la vida del creyente y del universo. La erradicación del pecado de nuestro cuerpo mortal ocurrirá en ocasión de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 3, 20 y 21. Pero nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde esperamos ansiosamente al Salvador, al Señor Jesucristo, quien transformará el cuerpo de nuestra bajeza para que sea semejante a su cuerpo de gloria, por el poder que tiene de sujetar todas las cosas así. Diciendo en otra forma lo que acabamos de decir, el Evangelio incluye un hecho pasado, la justificación. En virtud de los méritos de Cristo, la persona que pone en él su fe es declarada justa, inocente, libre de todos los cargos que había contra ella. Además, se manifiesta en una experiencia presente, la santificación, en la cual el individuo es transformado por el poder del Evangelio y crece en la gracia de Dios. Y al mismo tiempo una esperanza futura, la glorificación, que motiva al cristiano a seguir en la marcha, anticipando el día cuando seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. ¿Cómo recibe el hombre el don de la vida eterna? Esa dádiva de Dios, por fe, es para el que cree, no es para el que obra, no se la puede ganar ni merecer, ha sido provista, ni siquiera es para el que obedece, porque la obediencia misma es el resultado de la fe, es el fruto de la fe, es para quien pone su fe en los méritos sacrosantos del Señor Jesús y se olvida de sí mismo.
Pero, ¿qué es creer? Creer es aceptar plenamente que Jesucristo murió como nuestro sacrificio, que Él se hizo maldición por nosotros, que tomó nuestros pecados sobre sí mismo y nos imputó su propia justicia. Estas sí son buenas nuevas, las maravillas de su gracia. La justicia de Dios revela lo que todo ser humano necesita y no puede conseguir a menos que le sea dado. Es una justicia divina, es la justicia de Dios. El Evangelio revela la justicia de Dios, que es acerca de su Hijo. ¿Cómo proveyó Jesús esta justicia? Por medio de su obediencia perfecta a la ley de Dios durante cada día que estuvo aquí en la tierra, incluyendo el último día cuando entregó su vida. El tema central de la epístola a los romanos es la justicia de Dios, la provisión divina para hacer frente a la emergencia que introdujo el pecado a los dominios de Dios. Pero, ¿por qué fue necesaria tal provisión? ¿No había otro camino, otra manera de resolver el problema? En realidad había otro camino, pero Dios rehusó tomarlo. Cuando Adán y Eva fueron creados y colocados como mayordomos de Dios en el jardín del Edén, fueron puestos a prueba. Dios les especificó claramente las condiciones bajo las cuales debían operar. Había un árbol, el árbol de ciencia del bien y del mal en medio del huerto, del cual no debían comer, porque el día que de él comieren ciertamente morirían, les advirtió el Señor. Cuando Adán y Eva desobedecieron el claro mandato divino, seducidos por el gran engañador, y comieron del fruto prohibido, Dios tenía todo el derecho de darles lo que merecían. Su justicia no solo se lo permitía, sino que lo demandaba. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y por qué no lo hizo? ¿Por qué no borró del mapa a esos seres que habían demostrado ser indignos y no merecedores de la confianza de su Creador? Porque Dios, además de ser justo, es amor. Adán y Eva, a pesar de su rebelión, eran sus hijos, y Él los amaba con amor eterno. Por eso decidió hacerles extensiva su misericordia. Continuemos con la segunda parte, el pecado del hombre. La otra dimensión de la obra de Cristo tiene que ver con el hombre, con su culpa y su depravación. En el texto que estamos considerando, el apóstol dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y justicia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Estas dos palabras, impiedad e injusticia, son muy significativas y nos hablan de los efectos del pecado en dos direcciones, vertical y horizontal. El significado primario de la palabra impiedad tiene que ver con idolatría, con tener dioses ajenos, con negarle a Dios lo que le corresponde. Es un pecado en contra de Dios, por lo tanto es la violación del primer mandamiento. La segunda palabra, injusticia, en forma general habla de obrar mal, de obrar en forma injusta, inmoral. Describe el pecado contra el prójimo, es la violación del segundo gran mandamiento. El pecado ofende a Dios y lastima al prójimo. La impiedad es precursora de la inmoralidad. Es una relación desquiciada con Dios, lo que es en última instancia la causa de toda inmoralidad e injusticia entre los hombres. Cuando el hombre se separó de Dios, también se separó de su prójimo. Esta es la situación triste pero real de toda la humanidad. El pecado de Adán ha tenido efectos devastadores, no solo en la conducta del hombre, sino en su naturaleza. La Biblia hace referencia a esta realidad cuando dice que Adán engendró a un hijo a su semejanza conforme a su imagen. Génesis 5:3. Adán, en su estado de inocencia y perfección, había sido creado a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:26. Pero el hijo de Adán nació conforme a la imagen de su padre, después de la caída. Desde entonces, todo designio del pensamiento del corazón de ellos, de los hombres, era y es de continuo solamente el mal. Génesis 6:5. El pecado esclavizó al hombre, rindiéndolo, incapaz de hacer el bien. No es solo el mal ejemplo de los demás lo que nos afecta. Hay algo radicalmente mal en nuestra misma naturaleza.
con respecto a los efectos del pecado de Adán sobre la naturaleza de sus descendientes. Después de su pecado, Adán y Eva no pudieron seguir morando en el Edén. Se les dijo que su naturaleza se había depravado por el pecado. Antes de que Adán cayese, le era posible desarrollar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios, mas no lo hizo, y por su caída tenemos una naturaleza pecaminosa. No podemos hacernos justos a nosotros mismos, puesto que somos pecadores y malos. No podemos obedecer perfectamente una ley santa. Camino a Cristo 62. El plan de salvación comienza con el reconocimiento de que el diagnóstico divino de la condición humana es verdadero y que nuestra gran necesidad es lo único que nos da derecho a la misericordia de Dios. El reconocimiento de nuestra necesidad debe ser permanente. La convicción de nuestra permanente necesidad nos va a acompañar todos los días, porque es solo dependiendo de la gracia de Cristo como podemos avanzar bien seguros. Decidamos hoy nunca avergonzarnos del Evangelio y permitir que su poder transforme diariamente nuestras vidas y así estar preparados para la inminente venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y decir como el apóstol Judas: y a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría.